¿Hasta dónde llegaremos si conducimos 50 horas en línea recta? Vamos a comprobarlo. Y es que hace 3 años hicimos un reto: conducir durante 24 horas en línea recta desde Barcelona. Las normas eran simples. El coche tenía que continuar siempre hacia adelante, sin tomar desvíos, sin salirse de la autopista o de la carretera principal. Así cruzamos muchos países. Nuestro recorrido nos llevó hasta Malmö, en Suecia. Pero vosotros queríais más. Así que aquí estamos de vuelta. Y podemos decir oficialmente que ahora estamos donde lo dejamos, en medio de la autopista. Así que es el momento de empezar el contador de nuevo. Creo que esta ruta va a ser bastante distinta. No creo que vayamos a cruzar muchos países porque no quedan muchos más hacia adelante. Eso sí, creo que va a ser un poquito más extrema. Tengo demasiada curiosidad. O sea, aquí creo que se decide todo. Para esta aventura no estoy solo, sino que vuelvo a estar con David. No podía ser con otra persona para acabar esta ruta. Y creo que es bastante lógico, así que vamos a comentarlo ya. Este vídeo ha sido patrocinado por Cupra. O sea, este pedazo de coche nos lo han dejado para hacer el reto. O sea, no es como que hemos alquilado un coche, no. Matrícula española. Lo hemos traído desde España. No podía ser de otra manera. Para los interesados, es un Cupra Formentor, pero es la Tribe Edition. Por eso el verde este tan especial. Iremos viendo durante el viaje cómo se comporta. De momento llevamos 3 horitas. Nos quedan 3 más para acabar el día. Es impresionante la cantidad de bichos que nos hemos llevado. Esto es lo que define las horas que hemos conducido, ¿eh? Pero no va, ¿no? No va, no. The pump is not pumping, ¿sabes? Ahora. Primera del viaje. En el anterior vídeo no sé cuántas veces pusimos gasolina, pero se vienen muchas. Yo no sé si es porque somos ya un poquito más mayores que estas primeras 6 horas se nos están haciendo complicadas. La carretera es muy similar todo el rato, es como infinita, con árboles a los costados, todo el rato, muy recta, como mucho alguna curva. Está literalmente definiendo el título del vídeo, o sea, es línea recta. Esta vez, aunque no tengamos un contador de dinero, vamos a hacerlo igual que la experiencia anterior. Es decir, que sí, vamos a dormir en el coche y sí, vamos a comer de camping gas. Son ahora mismo las 8:30 de la tarde. Oficialmente hemos hecho las 6 horas y vamos a coger por ley la primera salida y ya podemos mover. Y ahora creo que una de las partes peores de todas, que es buscar un sitio donde dormir. Hace años que no me veo en esta situación, la verdad. Lo echaba un poco de menos, ¿eh? A ver qué parking nos toca. Lo veo muy ciudad esto, ¿eh? A ver, se ve un sitio bastante tranquilo igualmente, ¿eh? Hostia, la de coger tráfico no me la esperaba yo. Yo tampoco. Estoy como ahora mismo, en plan, fuera de mi zona de confort. Estoy muy cansado y no me apetece nada esta situación, ¿eh? Y ahora hay que cocinar, ¿eh? Pero qué cena, ¿eh? Va a ser épico. Se viene buena cena, ¿eh? Siempre es un buen día. Siempre es un buen día si estamos juntos. Eso sí. Me acabo de fijar que no solo hay una fila enorme de coches hacia adelante, sino que hacia atrás es peor aún. Hago un pitido ahí como para empezar un poco un caos. Es que nadie ha pitado, ¿eh? Ya, aquí son suecos. Es verdad. Aquí no se pita, ¿eh? Estaría feo, ¿no? ¡Ah! El primero, ¿eh? Nadie me ha seguido. Nadie te ha seguido, tío. Esto en España sería, pero para una sería sinfonía, locura. ¿sabes? ¿Qué es un puente, bro? O sea, estos que están aquí todos los días esperando Estaba pasando organizadamente. un barco, ¿sabes? ¡Ya nos movemos! Después de pasar terrible vergüenza, decidimos salir del pueblo en búsqueda de un lugar más tranquilo. En nuestra ruta nos encontramos 3 ciervos que nos llevaron camino a un bosque que tenía como final una especie de lago con playa. Este va a ser nuestro lugar. Hemos cogido todo lo necesario para hacer nuestra cena y vamos a ello, ¿no? Dios nos proteja, ¿eh? Hace 2 años del último camping gas, ¿eh? Y es que antes de emprender nuestro camino hemos ido a por bastantes cosas. Hemos pasado a comprar todo lo necesario para dormir y para poder cocinar. Y hoy vamos a hacer una típica cena sueca. Puré de patata, pepinillos encurtidos y la joya de la corona, albóndigas suecas.
no explote, ¿eh? Es que esto es lo típico que no es compatible, ¿sabes? Y ya no vamos a casa. No se come hoy, ¿eh? Muy tontos, ¿no? Somos lamentables, ¿eh? ¿Sabéis lo peor de todo? Que no hemos comido tampoco, ni tampoco desayunado. Solo hemos conducido hoy. Esto solo puedo decir que solo puedo ir para arriba. Eso es. Sándwich con 2 pepinillos con queso brie. Le voy a echar un poco de fuete. El toque español. Y coger energía para mañana. Que hay otras 6 horitas, ¿eh? Ha crujido mucho, No está malo, ¿eh? Pruébalo, te lo juro, pruébalo. No está mal, ¿sabes? No está mal, ¿eh? Es como si estuvieras haciendo una burger extraña. Sí, como que se han mezclado sabores, Pero cuadran. pero cuadran, ¿eh? Ahora la parte difícil, transformar el coche en una cama. Hemos comprado 2 camas hinchables y un hinchador. Y a ver si hay suerte. O sea... Porque como esto ya no encaje tampoco, al suelo y ya está. Vamos. Un paso. Dios, es perfecto. Es como estar literalmente en una colchoneta de piscina, bro. La otra no cabe, ¿eh? Claramente hemos tenido un fallo de cálculo. Las 2 camas no caben. Hostia, se fue. Ojo, no estoy tan mal, Bueno, a ver, estoy siendo optimista, la verdad. Hostia, yo estoy aquí surfeando, bro. ¡Hostia! Hostia. ¡Hostia, bro! ¡Ojo, Cambia, Son las 11. Lo mejor de todo es que cada día que subamos más va a ser mucho más de día hasta ahora. Estamos joya, pa. En verdad, con lo cansados que estamos, daría igual si fuese una piedra, ¿eh? Es que daría igual. Necesito esto en la cabeza, si no, no voy a poder dormir. Vamos a dormir aunque sea unas horas como podamos y mañana nos vemos. Chao. Ya que he dormido, ¿verdad? Pues no ha estado tan mal, ¿eh? No se ha ido la luz del todo en ningún momento. Ha habido un momento como a las 4 de la mañana que digo, bueno, son las 9, ¿sabes? Ahora toca desayunar, desayuno sueco. Desayuno literalmente los campeones, tenemos mermelada sueca, o eso creemos, o sea, es como esta mermelada de arándanos rojos y la vamos a poner con pan. Algo así, mira. Antes de salir es obligatorio hacer un par de recados, entre ellos ir a buscar el camping gas, que por fin lo conseguimos, y tomarnos un buen café para despertarnos. Está caliente. Nos acabamos de incorporar otra vez a la autopista, ponemos hoy un marcador de 7 horas y no sé dónde vamos a llegar hoy, pero de alguna manera siempre nos recompensa. Espero no gafarlo. Parada de descanso. Y mirad qué tenemos por aquí, por favor. Son patitos pequeños. Son muy pequeñitos. Cute, ¿eh? Sí, tío. Un buen presagio esto. Conseguiremos hacer nuestra primera comida caliente. Menú de hoy, ravioli. Y ahora vamos a ver la prueba de la verdad. Funciona, ¿eh? Sí, sí. Hoy se come caliente. ¡Buf! Pintón, No lo quemes, ¿eh? Ahí está bien. Hace calorcito, Pues echábamos de menos, un poquito. Creo que no éramos conscientes de lo mucho que necesitábamos hacer una comida de verdad. Aunque no era gran cosa, comer caliente cambiaba el juego por completo. Volvimos a coger el coche. Las horas pasaban y el mal tiempo llegó. El problema no es en sí que llueva para conducir, sino que dormir con el coche lloviendo es muy incómodo. Se ha
quedado buen día, ¿eh? Esto nos pasaba en el otro viaje, que iba cambiando el tiempo cada minuto. ¿Sabes que este Cupra además tiene un techo convertible, bro? Ah, para que nos lleva un poco, ¿no? Está guapísimo, mira qué guay. Puedes disfrutar de la climatología, bro. Pues así nos duchamos, que no nos hemos duchado. ¿Cómo se cierra, bro? No se cierra. ¿Te ha gustado? Bueno, la bromita del día. Ahora de verdad, llevará lloviendo ya un par de horas. Espero que no siga así toda la noche. Me encanta porque este trayecto, pares donde pares, son vistas. La carretera, un lago, el Cupra, David haciendo pis. Ahora me toca a mí conducir. Ahí pagando todo el rato, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos puesto gasolina ya? 4, creo. 4. ¿Sabes que si le pones pipi funciona mejor luego? ¿Dónde has visto tú eso? Yo leí por internet que si le echas un poquito de pipi al final, va mejor, ¿eh? ¿En serio? Bueno, oficialmente han pasado las 7 horas de hoy. Y algo que nos está pareciendo curioso es que en el anterior vídeo, para el segundo día, ya habíamos pasado 6 países. Y en este llevamos aquí en Suecia y seguimos subiendo. Creo que no estamos ni en la mitad del país. Sea lo que sea, nos toca buscar sitio para dormir esta noche, que me parece que va a ser bastante similar al de ayer. Y toca hacer la cena que no hicimos ayer. Eso me hace ilusión, ¿eh? Ahora que funciona todo. Pues si no nos echan, yo creo que aquí nos quedamos. ¡Ojo! Bueno, la cena de hoy ya la sabéis, es la cena sueca. Exacto. La de ayer. Vamos a por las albóndigas, tengo muchas ganas, ¿eh? No lo parece, pero es tarde, ¿eh? Son las 9:30 de la noche. Es que no hay nadie aquí, parece que sea mediodía, pero no, es de noche. Qué buena pinta tiene esto, tío. Y luego el puré, que no sé cómo vamos a hacer, pero se conseguirá. Hoy en cocina con nosotros, Albóndigas caseras, ¿eh? En nuestra receta cogeríamos lo que es la lata, la vertiríamos. Hostia, rarillo, ¿no? Ya, pero la textura es un poco... No, espérate que suelte la otra ahora, espérate. Ah, madre mía, tío, el sonido. vamos a encenderlo, ¿no? ¡Guau! Uy, sí, ahora sí, ¿eh? Desde ayer queriendo hacer esto, ¿eh? El potaje, papá. He de decirte que las albóndigas tienen mejor pinta que el puré de patatas, ¿eh? Era difícil, ¿eh? ¿Qué empezamos? Primero por el plato principal, ¿no? Sí. Vale. Typical Swedish. ¿Está bueno? Ahora vamos a probar el puré de patata que ha quedado arenoso, o sea... Esto va a ser lo peor, ¿no? ¿Está bueno? ¡Oh! Está buenísimo. No, está buenísimo. Es que se nos da bien el camping gas, ¿eh? Se está quemando, bro. Que esto está, ¿eh? ¿Por qué se ve muy blanco, bro? Bueno, se está quemando todo, Pues la cena se ha servido. pero el proceso es mejor no repetirlo, ¿eh? Yo creo que podríamos seguir, ¿eh? Es que es de día aún, ¿eh? $23.51 de día, absolutamente surrealista, ¿eh? Hostia, ha sonado mal eso, ¿eh? Ha sonado muy bien, ¿no? De verdad, lo mejor es la cabeza para allá, a lo mejor, ¿eh? Buenas noches. Al sobre. Es muy pronto, son las 6:30 de la mañana, pero es que hace mucho frío. Me estoy meando, pero hay una cosa cerca del aparcamiento que me parece increíble que esté aquí. Y es un baño, o sea, parece literalmente el baño de Shrek. Se abre por aquí. Y es el típico baño con profundidad y ya está, no agua. Frío tengo, no os imagináis. Ay. He puesto la calefacción a tope, me he puesto el volante calefactable, también los dos asientos calefactables. Lo necesitábamos, ¿eh? Sí, literal. Hay que aprovechar estas funciones del coche, ¿eh? Bueno, el sitio ha sido más tranquilo que el de ayer. A ver qué hay abierto ahora a las 6:30 de la mañana, tío. ¿Qué ha sido eso, bro? No way. ¡Hostia! ¡No! ¿Y ahora cómo comemos? No, No. Hostia. Oh, esto hay que tirarlo. Esto hay que limpiarlo, me había olvidado.
¿Cómo está eso? Ahora está quemado por dentro. No sale nada bien, Qué horrible, tío. A por un café, ¿no? ¿Te has fijado que la carretera que vamos todo el rato es la misma? Es la E4 Norte, E4M, ¿sabes? Con esto oficialmente empezamos otra vez el contador y a subir. Paradita para estirar las piernas y yo ir al baño, que os quiero decir una cosita. Necesitaba un momento para que David no me escuche porque esta mañana me he levantado yo más pronto que él. Como estamos en la misma autopista todo el rato, he mirado un poco más o menos hasta dónde llegaríamos. Y he visto que tenía guardada una localización que me había olvidado de ella, que quedaba como a 1 hora más. Es un hotel, ¿vale? Es un hotel pero bastante peculiar en el que no consideraría que lo vamos a pasar del todo bien. Cuando lleguemos por ahí quiero hacerle la sorpresa de como para que descansemos un poquito mejor, que había reservado un hotel, tal, no sé qué, y luego enseñarle la habitación. O sea, va a ser muy gracioso. Es muy fuerte porque ahora mismo estamos en la línea del Círculo Polar Ártico. Una vez cruzamos esto, estamos en el Ártico. Hemos llevado la bromita demasiado lejos. Hoy en el menú toca chili con carne. No tiene mala pinta, tampoco nada del otro mundo, ¿no? ¿Vas a echar cebollitas? Un poco de cebolla no creo que le venga. La cebolla es la clave. Para ser profesionales. 55 kilometrajes nos quedaban. Es que ya estamos llegando a un punto donde no quedan gasolineras, ¿eh? No están tan cerca unas de otras. No. Esto va a ser un problema que deberíamos pensar en un futuro. Esta gasolinera es ridícula, ¿eh? Va a explotar, bro. Si esto es lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora, tío. Hay raves que suenan peor que esto, ¿eh? Poco, ¿eh? Se ve muy bien, la verdad. Qué buena idea seguir una horita más para dormir en un sitio donde está lloviendo. ¡Ah! Oficialmente ya han pasado las 6 horas. Vamos a salir aquí a la derecha y a buscar un sitio donde dormir. ¿Vas a mirar, no, cómo está esto? Mucho más frío, ¿eh? ¿Estás preparado para volver a pasarlo mal? Con la humedad que hay, no pinta mucho, ¿eh? Tengo que decirte una cosa. Hoy, como llevamos 2 días sufriendo y creo que va siendo hora de un pequeño descanso, he cogido una habitación de hotel. No puede ser. Sí, sí. Hostia. Tú te veías durmiendo aquí, ¿eh? Además está extremadamente guapo, o sea, lo tengo en mi bucket list desde hace tiempo. Mucho hype por el sitio, entonces. ¡Mamá! Pero esto no es, ¿no? ¿O sí? Sí, es esto. Va, me hace ilusión, ¿eh? Además tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, así como sueco, ¿no? Sí. Y está lleno, ¿eh? Mira qué cabañitas más cute. Así como bungalows, ¿eh? Está guay ahí con el lago. Mola el sitio, ¿eh? The Keys. Te he de reconocer que igual no es un hotel normal y te has de preparar para una experiencia. Hostia, decía yo que un hotel normal seguro que no iba a ser, ¿eh? Porque te conozco. Un cabrón, ¿eh? Vamos a dormir en una habitación literalmente hecha de hielo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hostia, no me lo esperaba para nada así, tío. Hielo de verdad, ¿eh? No,
Y es que de hecho esto suele ser un bar, como podéis ver, de hielo, pero al estar nosotros solos, literalmente el museo es nuestro esta noche. Es que no entiendo nada. Podemos subir estas escaleras. Tobogán. Ah, yo me tiro. Te tiro la mochila. Y creo que nuestra habitación está para ahí. Es una nevera. Aquí hace más frío aún, ¿eh? ¿Qué habitación teníamos? 312, hay que encontrarla. 312. Esta es nuestra habitación para dormir hoy. Con sauna, ¿eh? Para otro lado, bro. ¡Buah! Tiene jacuzzi y todo, ¿eh? ¿Qué cojones es esto, tío? No me lo puedo llegar a creer. Romántica, ¿eh? Aquí para ¿Qué estar es juntitos, esto? ¿eh? ¿Esto es una toalla? No. Es una toalla de hielo. No puede ser. Está aquí con los mapaches, ¿eh? Hostia, está el colchón encima de un bloque de hielo. Y es un bloque de hielo de verdad, tío. Y es que esto no es ninguna broma. Estamos hablando de que esta habitación está a menos 6 grados bajo cero. Es una sensación completamente terrible. Y de hecho, nos han dicho los del staff del hotel que la sensación térmica es más, porque evidentemente todo está lleno de hielo, por lo que encima es húmedo. Llevamos aquí 10 minutos y se te calan los huesos, que no tiene sentido. Es otro puto rollo. Esto de aquí es como la lobby del hotel, pero vengo porque hay más luz. Quiero enseñaros una cosa. Se ha congelado. O sea, es un trozo de cartón. Lo vamos a pasar muy mal. ¿Cómo vamos a dormir aquí? Yo sé que ha sido mi idea, tío, pero me estoy arrepintiendo mucho. No entiendo quién en su sano juicio viene a hacer esto por placer. O sea, yo entiendo que esto puede ser como una especie de terapia, pero es puro sufrimiento. De hecho, tenéis que pensarlo. A menos 6 grados no es ni recomendable que tengas el móvil aquí. ¿Y la cámara? A ver lo que dura. ¿Eso lo has pensado? De hecho, esto funciona más bien como un museo. A las 9 de la mañana tenemos que estar fuera de la habitación, porque a las 11 pues viene gente a hacer tours pues como de estas obras. Pero bueno, pagando un módico precio puedes vivir la buena experiencia de dormir aquí. Evidentemente tenemos que prepararnos para dormir. O sea, no vamos a dormir así. Son las 12:15. Vamos a entrar a dormir. Creo que no hace falta ni decir que es completamente de día. Tenemos a David preparado con todo el material. Abrimos nuestra base. Yo no sé si cogería una cosa de estas para ahora, ¿eh? Evidentemente, para dormir y no morir de hipotermia hay unas normas. En la recepción te hacen coger unos sacos y es así un poco como una ley, que tienes que irte bastante rápido a la habitación y ponerte en el saco antes de coger frío. Algo que no estamos haciendo bien, pero me parece una barbaridad que hayamos conseguido estar en este lugar solos. Una obra de arte congelada. O sea, lo de que haya una sala de cine a menos 5, menos 6 grados, ¿qué es, tío? Cada saco en teoría aguanta menos 20 bajo cero, así que deberíamos estar bien. Ahora lo que vas a hacer es sentarte, quitarte las botas evidentemente para subir, sin intentar mojarte los pies ni nada. Meterte primero en el sobre azul y luego en el sobre gordo. La idea es esta, dormir así. Es muy divertido. No tiene ningún sentido, ¿eh? Pero en verano se está mal, ¿eh? ¿Yo? No, ahora estoy caliente. Sí, está bastante bien, ¿eh? No me había fijado que nuestra parte de atrás es un bloque de hielo. Si te tiras un poquito para atrás por la noche, literalmente te congelas, tío. Vamos a morir. Vamos a ir de aquí, ¿eh? Visa, cada minuto más que tardes es posiblemente 1 grado más o menos de vida. ¿Puedes callarte? ¿Tú crees que yo estoy ahora mismo para chistecitos? Yo te veo disfrutón, ¿eh? Estoy... Creo que nos vamos a ir a dormir. ¿Estás contento con el hotel que te he traído? Sí. Misión cumplida, chicos. Buena nit. ¡Dios! ¡Qué frío! He dormido muy bien. No sé si es porque estábamos muy cansados o porque realmente cuando estás dentro del saco llega un punto en el que estás como
muy cómodo, pero me he levantado rollo a las 6 de la mañana. Yo solo tenía la nariz fuera, o sea, absolutamente congelada. Una experiencia increíble, pero tenemos que seguir conduciendo. Estoy como choqueado de lo que acaba de pasar, porque yo ayer no sabía nada, de repente me acabo de levantar en un hotel de hielo. No me acordaba, o sea, estaba durmiendo como súper chill y de repente he abierto los ojos y estaba rodeado de hielo. Y con la misma luz que cuando vinimos. Sigue siendo de día. Hace calor, tío. Hace mucho calor aquí, no lo entiendo. Es cojonudo, tío. Antes de irnos nos han recomendado ir a ver una cosa y seguimos. Y es que aquí tenemos la iglesia del pueblo, que está hecha de madera, pero eso no es por lo que hemos venido. Tenemos misión secundaria, vamos a dar de comer a unos renos. Hola. No, ya viene. Nunca he tenido uno de estos tan cerca. ¿Quieres comer? Ay, 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 ay. Pues me están pasando la cámara. Es como extrañísimo estar al lado de un reno, tío. Es como que por primera vez en el viaje ha cambiado un poco el ecosistema. Fijaros cómo está el río. Lleno de partículas de hielo del deshielo de este verano. ¡Wow! ¡Qué estructura!, ¿no? ¡Oh, qué cristalino! ¡Qué gusto! A ver, a ver, a ver. ¡Guau! El diseño sonoro, ¿eh? ¡Oh! ¡Vamos! Veo fresco, ¿eh? He dormido bien. Estoy feliz. Ya estamos empezando a poner gasolina cuando encontramos gasolinera, aunque no necesitemos. Y ahora sí que sí, empezamos contador hoy de 5 horas. Y oficialmente, después de 3 días, cruzamos de país. Estamos en Finlandia. Pero por lo que estoy viendo, lo más seguro es que estemos en Finlandia bien poco. Porque esto de aquí ya es Noruega. Esto es Suecia, esto es Finlandia y esto es Noruega. Estamos de paso. Parada rápida para comer y hacía días que quería probar esto. No puede ser más clásico, ¿eh? Además tiene el sistema antiguo de abrir, me parece espectacular. ¡Oh! Un poco raro esto, ¿eh? Hostia, tiene toda la gelatina, ¿eh? Es como un pateo un poco, ¿eh? Está bueno. Así que... ¡oh! Tremendo bocatón. Vaya mixtape, ¿eh? Y este sería el resultado de la comida de hoy. Una comida completamente nutritiva. ¿Cómo está? Estamos prime, bro. Mentira. Estamos prime, bro. Confirmamos, estamos en la frontera. De hecho, salimos de la Unión Europea. Muchos creeréis que Noruega está en la Unión Europea, pero no. Sí es verdad que está en el espacio Schengen, por lo que deberíamos poder entrar sin problema. Que el ecosistema se está transformando un poquito más desértico. Los árboles ya no tienen hojas. Mira toda esta plana hacia ahí, como casi desértico, casi como una tundra. Y es que nos estamos yendo muy arriba. Espectacular ruta nos ha tocado hoy, pero el contador ya ha pasado las 5 horas y estamos en una ciudad que se llama Alta, haciendo claramente referencia a lo arriba que estamos del continente. Y ahora toca buscar un lugar para dormir. Y aunque la luz engaña, ahora mismo son las 12:26 de la madrugada y nos vamos a dormir.
No pensaba en ningún momento que iba a decir esto, pero echo de menos el hotel helado. Completamente. O sea, Eso sí, si en algún momento nos desvelamos, siempre vamos a tener unas vistas. Mirad esto, es una barbaridad. Es el paisaje más bonito que hemos visto en todo el viaje. No me quiero del todo que hayamos acabado haciendo esto otra vez y estemos donde estamos. O sea, empezamos en Barcelona, cruzamos toda Europa y hemos subido hasta arriba del todo. O sea, queda poquito más para que sea imposible seguir. Mañana de una vez por todas acabamos esto. Buenas noches. dormimos más o menos bien, lo suficiente como para aguantar el último tramo. Pero este era el día en el que se decidía todo. Hemos abandonado el bosque que llevábamos más de 20 horas en bosques y de repente aparecemos en este desierto ártico. Es que parece de otro mundo. El contador ya estaba llegando al final. Después de tantas horas en carretera, tantos países, tantas paradas, estábamos entrando en la parte más importante del viaje. Poco a poco, el paisaje empezó a cambiar. La carretera se abría entre montañas, nieve, mar y un silencio enorme. Y delante de nosotros empezaban a aparecer algunas de las vistas más espectaculares de todo el viaje. Solo quedan 15 minutos y habremos acabado esto. ¿Es por ahí? Dice que sí. Quiero que veáis el mapa. 2 días, 50 horas, 4.976 kilómetros. Para llegar hasta aquí nos encontramos en Nordkap, Cabo Norte, el punto más al norte de toda Europa. Así que esto responde a la pregunta. 50 horas te llevan aquí. Así que ya no nos podéis pedir más porque aquí se acaba el camino. Y vaya camino, ¿eh? Y sí, de repente todo había terminado. Lo que empezó en Barcelona como una idea bastante simple, casi como un reto tonto de internet, nos había llevado a cruzar Europa entera hasta llegar a Cabo Norte. Kilómetros y kilómetros siguiendo una sola norma, pasando por ciudades, autopistas, carreteras vacías, fronteras, ferries, noches raras, cansancio, frío y momentos en los que parecía que el viaje no se acababa nunca. Pero al final lo que más se queda no es solo el destino, es todo lo que pasó entre medias, las horas dentro del coche, las conversaciones absurdas, los paisajes que iban cambiando sin darnos cuenta, los pequeños problemas y esa sensación de estar avanzando hacia un sitio que ni siquiera sabíamos si íbamos a alcanzar. Y después, cuando ya no había contador ni presión, tocó volver poco a poco, parando donde nos apetecía y entendiendo que a veces las mejores aventuras salen precisamente de las ideas más tontas. Aquella tontería ha terminado convirtiéndose en uno de los mejores viajes que hemos hecho nunca. Muchas gracias de nuevo a Cupra por hacer posible esta gran idea que tuvimos hace muchísimos años. Y nos vemos muy pronto, de hecho, por estas tierras. Chao, chao. Hazle caso a Vini. Tú, compra tu café en ViniwoodCafe.com.